A través de la ciencia de invocación y evocación, con la red de triángulos, la gran invocación y las meditaciones del plenilunio, a través del estudio de los libros azules del maestro tibetano y de otros pensadores espirituales, a través del movimiento de buena voluntad y del nuevo grupo de servidores del mundo, a través del reconocimiento de Shambhala, de la evolución angélica y la magia organizada planetaria, todos juntos, recorriendo los caminos de la evolución y del alma, sirviendo a la humanidad, conducido por la red de distribución de la Gran Invocación y la red HitGi Argentina, en el aire de www.mantrafm.com.ar. La Gran Invocación, desde el punto de luz en la mente de Dios, que afluya luz a las mentes de los hombres, que la luz descienda a la tierra, desde el punto de amor en el corazón de Dios, que afluya amor a los corazones de los hombres, que Cristo retorne a la tierra, desde el centro donde la voluntad de Dios es conocida, que el propósito guíe a las pequeñas voluntades de los hombres, el propósito que los maestros conocen y sirven. Desde el centro que llamamos la raza de los hombres, que se realice el plan de amor y de luz, y selle la puerta donde se halla el mal. Que la luz, el amor y el poder restablezcan el plan en la tierra. Buenas tardes, buenos días o buenas noches, queridos oyentes de Radio Mantra FM. Está comenzando un nuevo programa de Sirviendo a la Humanidad. Como saben ustedes, va todos los miércoles a las 13 horas de Argentina y los equivalentes horarios en cada uno de los países. Agradecemos infinitamente a todos los que hacen posible este programa, el interés de los oyentes primero, las preguntas que hacen, las sugerencias, las opiniones y bueno, y también a Radio Mantra, que nos permite que esta familia espiritual se reúna todos los miércoles para conversar de temas que nos interesan, temas que nos hacen investigar, temas que nos hacen reflexionar, que nos hacen preguntarnos. Y bueno, así vamos aprendiendo y avanzando todos juntos. Es una alegría reunirnos todos los miércoles. Y bueno, vamos a ver quién hay en el chat. Saludo a los oyentes que están por el reproductor, pero hay otros que están por el chat, entonces los vemos acá que están escribiendo. Y Marcela, ¿quién vemos hoy? Bueno, hoy está Clara, José María, Raquel, Lourdes de México, Maggie, son los que estoy viendo, Dani, acá conectados, saludando. Jesús Ir también, que tiene algunos problemas con el audio, que esperamos que los solucione. Sí, recién estaba acá, no sé qué le pasó. Bueno, alrededor de la mesa, como ustedes ven, acá en Argentina, en el norte del país, está Marcela. ¿Cómo te encuentras hoy para el programa, Marcela? Muy bien, un saludo muy grande para todos. Feliz otoño, feliz primavera, ya que hoy comienzan estas nuevas etapas dentro del planeta. Así que, bueno, muy contenta, Dani, y hemos elegido un tema que está buenísimo. También vamos a celebrar Aries. Bueno, un día completo y especial, me parece. Así que un abrazo muy grande para todos. Bueno, nos trasladamos a la península ibérica
y vamos a empezar por Sevilla, pero después lo vamos a saludar a Jesús cuando entre. Entonces en Valencia, cerca de Valencia, está Carmen. ¿Cómo estás, Carmen? Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, buenos días. Pues muy bien, un nuevo programa, nueva oportunidad para juntos comentar sobre los temas que van surgiendo. Y el de hoy, bueno, es un tema súper interesante y además que seguro que nos aporta claridad y nos hace ver cómo avanzar en este camino eterno de la espiritualidad. Así que muchas gracias, muy contenta de estar aquí con vosotros una vez más. Sí, vamos a ver si nos aporta claridad, porque es un tema difícil, ¿no? Pero bueno, vamos a ponerlo sobre la mesa como hacemos siempre y algo irá saliendo. Y bueno, y ahí cerca de Valencia también, pero un poquito más al norte, está Juan. ¿Cómo estás, Juan? Hola, Juan. Ah, Juan todavía no entró tampoco. Y bueno, entonces nos trasladamos hasta Barcelona y está Jesús el Secre. Hola, buenas tardes, buenos días. Pues mira, es un acontecimiento muy importante porque aparte de que estemos en el programa 428 de Sirviendo a la Humanidad, por el tema y sobre todo por la fecha que es. Además, iniciamos el punto vernal dentro de unas horas, el cero de Aries. Vosotros en el hemisferio austral entráis en el otoño, nosotros en el boreal entraremos en la primavera. Dos fases complementarias, el eje de Aries-Libra, complementarias en la evolución de la conciencia. Curiosamente, el tema que se ha escogido tiene que ver con el misterio de la crucifixión, si lo miramos bien. La Pascua, la crucifixión y exacto. Sí, a ver qué sale. Puede ser, sí. El tema que vamos a conversar hoy es la soledad espiritual. Sí, creo que en la cruz Cristo gritó, ¿cómo era? Elí, Elí, Sabatagni, ¿eh? Sí, Dios, ¿por qué me has abandonado? Se sentía solo en la cruz. Y sí, el misterio de la soledad empieza en la tercera y se culmina en la cuarta iniciación, la soledad pura, pura, ¿no? Bueno, los seres humanos de todos los tiempos han experimentado, pueden haber experimentado lo que se llama la soledad psicológica. Pero nosotros nos preguntamos, ¿y la espiritual? ¿Qué es la soledad espiritual? Vicente Beltrán Anglada, en el libro Introducción al Agni Yoga, escribió un capítulo que se tituló, ¿cómo era que se tituló? El misterio de la soledad individual, ¿no? Que él habla ahí de la soledad espiritual. Y nos dice, la soledad espiritual es un misterio que refleja el superior dinamismo del cosmos. Es la actividad, paradójicamente hablando, que surge cuando ha cesado por completo toda actividad mental a la búsqueda de cualquier meta de tipo concreto o reconocido. A esta actividad suprema de la conciencia se le puede denominar con justicia el misterio de soledad. Siendo la soledad aceptada por parte del discípulo la línea segura que lleva su alma a las altas cimas de la iniciación. Como verán, no tiene mucho que ver con el término comúnmente utilizado para hablar cuando decimos estamos solos, tengo una cierta soledad y todo eso. De ahí podríamos decir la gran importancia que le asigna el Agni Yoga a la serena expectación, pues esta doble interacción de atención por un lado y de serenidad por el otro, frente a todos los hechos de la vida, introducen al alma por las sendas solitarias que conducen a lo eterno, dentro de la propia majestad del ser. A pesar de que la describe, la mente intelectual no puede comprender la soledad espiritual porque ocurre más allá de la mente, en un nivel vibratorio más elevado o sutil, que en terminología esotérica denominamos, como todos ustedes saben, plano búdico. El plano búdico es lo más sutil después de la mente. Sabemos que todo lo que ocurre allí, la mente no puede comprenderlo.
Solo el corazón despierto puede captar lo que ocurre en el plano búdico, puede comprender lo que ocurre en el plano búdico. La mente no. Así que todo lo que podemos hacer en este programa, en que vamos a utilizar las palabras y la mente bastante, es intentar con las palabras acercarnos al tema, llamar la atención sobre la soledad espiritual, pero solo será comprendido íntegramente cuando nosotros mismos pasemos por esa experiencia de la soledad espiritual. Sabemos que la práctica del Agni Yoga y de otras corrientes similares hicieron referencia a la soledad espiritual, que se basan en la aplicación de una profunda atención en cada momento de nuestras vidas. Eso lleva al silencio de la personalidad y al vacío que es previo a la entrada en el plano búdico. Varios autores tratan el tema. Por ejemplo, Krishnamurti, el maestro tibetano, Dira Bansa, Sioara, Thich Nhat Hanh, entre otros, ¿no? Algunos le llaman soledad creativa, otros solo soledad, pero se refieren a esta soledad espiritual. Y describen el estado del alma que cuando ha traspasado al nivel mental inferior, perdón, y se acerca con la mente silenciosa, se acerca y penetra en los primeros subplanos del plano búdico, ocurre el fenómeno de la soledad espiritual. De ello vamos a conversar. Es interesante la descripción que hace Vicente Beltrán Anglada sobre este camino hacia la soledad espiritual, y vamos a empezar con ello directamente con Marcela. Sí, bueno, estos párrafos son de Vicente Beltrán Anglada. Llega un momento en que estás encaramado en la punta de la antacarana y no sabes qué hacer allí. Quedas colgado y entonces debes afrontar aquel estado que es lo más difícil en Agni Yoga, afrontar el estado de soledad. Cuando ve esta soledad, lo primero que hace es aferrarse a la antacarana de nuevo. El antacarana se convierte en otro impedimento desde el ángulo de vista esotérico de las ramas. El hombre está contemplando el proceso desde arriba, en un plano superior, y como nada le molesta de abajo, pues va siguiendo el proceso en la cúspide de la antacarana, es cuando empieza realmente el Agni Yoga. Raja Yoga crea el antacarana. Entonces, la función del Agni Yoga o del yoga superior que corresponde a la nueva era es soltarse del antacarana e ir libremente sin antacarana. Cuando se encuentra uno que no tiene antacarana donde asirse, tiene que enfrentar al miedo, el terrible miedo que causa la soledad que precede al plano búdico. Y cuando vas al plano mental superior, al plano búdico, aparentemente existe una cosa como el arco iris, que un color se destine al lado del otro, pero el hombre tiene que ir haciendo como la luz, la anaranjada cuando penetra en la luz roja. Tiene que ir perdiendo su tonalidad hasta convertirse en aquello que es del otro plano. La soledad, en este momento al que me estoy refiriendo, que precede a la entrada de los primeros subplanos del plano búdico. Bueno, estos párrafos pertenecen a la conferencia que dio Vicente Beltrán Anglada el 9/5/81, que están disponibles en la página web de Sabiduría Arcana. Bueno, tenemos otro párrafo. Sí, me toca a mí el siguiente párrafo, que es de Krishnamurti.
Y dice así: la soledad del aislamiento, loneliness, es por completo diferente de la soledad creativa, aloneness. Ambas soledades no son comparables. El hombre de la soledad del aislamiento jamás puede conocer aquello que no depende de nada, que es libre. ¿Conocen ustedes ese estado de soledad? Nuestras mentes no están integradas como para hallarse creativamente solas. El proceso mismo de la mente es separativo, y lo que separa conoce la soledad del aislamiento. Pero la otra soledad no es separativa, no es una expresión de la masa, no está influida por la masa, ni es el resultado de la masa, no está constituida tal como lo está la mente. La mente pertenece a la masa, a lo colectivo. No es una entidad creativamente sola, libre. Ha sido formada, compuesta, elaborada a lo largo de los siglos. Jamás puede conocer la soledad creativa. Pero si cuando pasan por la soledad angustiosa del aislamiento son conscientes de ella, surge la existencia, la soledad libre y creativa. Solo entonces puede manifestarse aquello que es inconmensurable. Este párrafo está extraído del libro de Krishnamurti sobre el amor y la soledad. Bueno, Krishnamurti es muy claro al hablar de la soledad de la personalidad, cuando una personalidad es separativa y es una persona que se aísla, y la otra soledad que le habla de soledad creativa, ¿no? Y Vicente nos habla de la soledad espiritual en esa parte, en esa zona, cuando intermedia entre el mental superior y el plano búdico, cuando está por entrar, gracias a que la persona vive atenta y en silencio, está por entrar en el plano búdico, se manifiesta esa soledad. Y bueno, alguien que sabe mucho de Agni Yoga y de soledad y de síntesis es Juan, que no lo teníamos antes, pero ahora está. ¿Cómo estás, Juanito? Hola, Daniel. ¿Qué nos puedes decir? Pues he experimentado durante unos minutos el problema de la soledad aquí con mi computadora y mis imposibilidades. Pero he de llamarte la atención respecto de un tema. Yo no es que sepa mucho, Daniel. Ah, bueno. Di lo que te parezca nada más. Bueno, yo creo que el tema de la soledad creo que es el punto sustancial que define al Agni Yoga, sinceramente. Podemos contemplar otras perspectivas, pero creo que la soledad es el punto sustancial, por una razón. Bueno, y podría añadir, Daniel, que no solo al Agni Yoga, sino que la soledad es consustancial a toda la trayectoria de la entidad psicológica que llamamos hombre, alma e incluso el yo soy. Porque siempre hay una sensación de estar separado de lo que es realmente la vida. La personalidad, por ejemplo, se siente un tanto aislada y separada del alma, produciendo una sensación de soledad con todo lo que ello conlleva en la vida cotidiana. El alma también en algún momento dado experimenta una cierta sensación de separatividad respecto del yo soy. Y el yo soy, pues vete a saber. Pero yo lo que quería decir a ti es lo siguiente, vamos a ver, es para percibir un poco lo que es la soledad dentro del sendero del Agni Yoga. Durante un hipotético ascenso en la montaña de Capricornio, y este es un ejemplo que he puesto en alguna ocasión, durante el ascenso a la montaña de Capricornio, llega un momento que te encuentras a una llanura, a un espacio donde al fondo brilla una zarza que arde. Está Moisés. Ha llegado Moisés ahí. Ha llegado el alma, realmente, ha llegado ahí. Entonces se aproxima a la zarza que arde, que es el fuego ardiente, el fuego consumidor que comentábamos antes. Pero hay una voz que severamente le dice: Moisés, vas a entrar en terreno sagrado, es decir, vas a traspasar ese antakarana, vas a entrar en terreno sagrado. Por lo tanto, Moisés, descálzate de tus sandalias. ¿Qué significa esto que le está diciendo a Moisés? Líbrate de todo cuanto te ha acontecido en el pasado, de cuánto has acumulado, de cuánto polvo se ha acumulado las sandalias
en las sandalias, quítatelas, porque vas a entrar en terreno sagrado. Claro, naturalmente, este es un proceso personal e intransferible que solo se puede vivir en la más absoluta soledad, porque solo en la soledad se puede percibir lo que es ese centro de gravedad místico que se establece entre quien se descalza de las sandalias y el fuego que lo va a absorber. Es un tema maravilloso, Darío, maravilloso. Bueno, ya que hablaste de Capricornio, también Sí. está Jesús Arcano acá, y a ver qué nos dice. Pues mira, el tema da para muchísimo. Hay que decir una cosa con respecto a la soledad. El aspirante empieza a comprender que la soledad no es una rémora, ni mucho menos, es un acicate, es decir, es un trampolín que debidamente gestionada, olvidándose de la cuestión psicológica de lo que implica el término soledad, le puede servir para catapultarse a un estado de conciencia muy, muy elevado. El problema viene en que nosotros, por mucho que hayamos estudiado y muchos hayamos meditado, no hemos tenido todavía, por evolución de nuestros vehículos karmáticos, el suficiente grado de refinamiento, de percepción intuitiva, como para sentir a la tríada espiritual, a la mónada, el aspecto, el átomo búdico famoso, que nos hable directamente. Cuando lo ha hecho, nosotros hemos utilizado nuestra potencia interna, en manásica concreta, para elaborar cualquier teoría y sobre todo una definición de esa idea arquetípica. Estamos en Aries. El mito esotérico habla surjo y desde el mundo de la mente rijo, desde la mente rijo. Bien. Entendamos que lo que va a regir es ese aspecto fojático, ese aspecto de fuego sagrado, que como hijos del Padre, o mejor dicho, como padres, porque hay que decir una cosa muy importante, la soledad es la etapa que hay que vivenciar para darnos cuenta que el Padre y nosotros somos lo mismo. Es decir, la idea que tengo yo de ese Dios de las religiones, cuando alcance determinada iniciación, esta del fuego, la cuarta, me voy a dar cuenta que lo que queda, ese gran vacío que queda, es la propia presencia monádica. No hay nada. Pues eso, en el fondo, una escala infinitamente superior, es el propio Logos. Bueno, cuando se nos habla de soledad, nosotros como que sentimos miedo, no nos gusta estar solo, pero estamos hablando de otra soledad, ¿no? ¿Qué te parece, Carmen, ese asunto de la soledad espiritual? Pues bueno, sí, como comentabas, hay diferentes concepciones de la soledad y la más común pues es esta que la gente rehuye un poco, ¿no? Somos seres que nos gusta relacionarnos, estar en grupo, otra forma es como nos relacionamos, porque estamos aprendiendo, ¿no? Entonces se entiende que en general pues la gente pues huye de la soledad y busca como la distracción, quizá también porque es una manera de no enfrentarse al mundo interno. Hay mucho miedo por enfrentarnos a nosotros mismos y hay también la tendencia a no querer ver, ocultarnos tras una fachada que nos hemos construido y no miramos, nos distraemos con temas, con historias, con emociones y así pues vamos pasando la vida y bueno, si no volvemos esa mirada valientemente hacia el interior, hacia vernos, conocernos y afrontar esa soledad, esa soledad y ese silencio que es donde se va a revelar lo que realmente somos, pues entonces al final no encontraremos ese sentido a la vida o esa plenitud o esa felicidad, porque será una distracción detrás de otra, ¿no? Entonces el tener esa valentía para quedarnos en silencio, en soledad, pero no una soledad consciente, una soledad buscada, no una soledad del que se aísla porque no quiere comunicarse, sino la soledad del que está buscándose a sí mismo, ¿no? Y no quiere imitar, no quiere repetir, no quiere volver a decir lo que otros dicen, sino quiere encontrar su propia voz. Entonces ha de volver sus ojos al interior, en soledad, y sostener todo aquello que surge.
muchísimas cosas, porque es todo el yo psicológico que nos compone, toda esta mente de la cual somos parte, esta mente de la humanidad, que lo explica Krishnamurti, y surgen toda clase de asuntos, historias que tenemos en el subconsciente y en ese inconsciente colectivo, ¿no? Y estar ahí sosteniendo, mirando y entrenándonos en esa mirada, en esa serena expectación, y con esa práctica, con ese silencio, empezamos a visorar cosas que antes no estaban. Pero es duro para la personalidad, porque la personalidad, como también decía Vicente, siempre la tendencia, quiere cogerse a algo. Y de repente verse sin nada, verse sin ese antacarana, verse sin todo esto que ha construido a lo largo de los siglos, y verse sin asirse a nada, ¿no? Entonces hay que hollar este camino con mucha paciencia, con mucha comprensión, con mucho amor, con una visión de lo que queremos, y estar ahí constantes, porque entonces surgirán otros significados y la palabra soledad empezará a tener otros matices, otros significados, empezará a darnos una visión diferente. Entonces, pues bueno, ahí estamos todos, ¿no? Investigando en esa soledad, aunque estamos en compañía y en grupo, pero siempre se dice que el trabajo espiritual siempre es en soledad. Tengo una amiga médica que hace un tiempo le dije, bueno, ¿qué hiciste el sábado? Dice, estuve todo el día sola. Hoy le digo, ¿habrás estado triste? No, dice, todo lo contrario. Estuve sola todo el día, todo el sábado, estuve leyendo, estuve escribiendo, estuve creando. Dice, yo disfruto la soledad. Entonces, ahora que estábamos hablando y recopilando información sobre este tema, ¿no? La soledad creativa que dice Krishnamurti, me acordé de ella, y hay diferentes maneras de ver la soledad. ¿Cómo la ves vos, Marcela? Bueno, esto que hablamos de la soledad creativa es como una parte, ¿no? de ese gran misterio de la soledad. Y tomando las palabras que recién dijo Carmen, si nosotros vamos acostumbrándonos o siendo parte de la vivencia interna del silencio, en esa profundidad que se va desarrollando, en ese dinamismo, en esa vibración que se va penetrando cuando realmente se hace un silencio, ese silencio interno, es que también se va penetrando de alguna manera en este misterio de la soledad. Cada uno va a ir describiendo de acuerdo a la vivencia que tienen, o los grandes seres preclaros, bueno, también lo van explicando, ¿no? Y pareciera que en esa integración de la personalidad y cuando se va practicando la atención, la adaptabilidad, la serena expectación, estas 3 reglas del Agni Yoga, y el ser humano va entrando en un proceso de equilibrio interno y conectando profundamente con su alma, llega un momento en que ese silencio interno va siendo cada vez más profundo. Y es ahí, en esa vivencia de la unidad, ¿no? Y del equilibrio, en que yo digo que la soledad puede ser como una imagen para que nos demos cuenta de lo que sucede ahí, en ese estadio, y a veces se decía que la soledad es como una meta, ¿no? Queremos estar solos. No, es que pareciera que todo el movimiento espiritual se va plasmando en forma natural, va surgiendo. Tan es así que Vicente ahí en el libro Introducción al Agni Yoga nos da un tip y nos dice, si no van llegando, entren ahí en el silencio, y a través de ese silencio, con paciencia y suprema atención, en algún momento se abre la puerta del misterio, y se abre naturalmente, no es que uno esté forzando esa puerta, sino dando con esa nota fundamental que es la atención, el silencio. Con lo cual, Dani, creo que ese momento de soledad, de integración, cuando él habla que no hay que asirse al antacarana, creo que eso responde ya también a una madurez que ha adquirido el ser humano, bueno, el discípulo, y
y se suelta, ¿no? Es decir, va a través de la voluntad y yo creo que es parte del movimiento del Agni Yoga, que se va desarrollando la resolución, ¿no? Y ahí es como que da ese paso y penetra en esos estadios más profundos. Y cuando hemos leído hace un ratito, y él va explicando, don Vicente, magistralmente, el paso, ¿no? de soltarse de la antacarana y cómo se puede ir penetrando de un plano a otro, y dentro de ese viaje, dentro de ese transcurso de conocimiento de lo que es la energía, la vivencia de los planos, él va diciendo, es sumergirse en ese plano y luego ir hacia otro. Entonces es como que él ahí nos da esa clave o esa forma de cómo podemos, a través de la profunda atención, de la correcta integración de la personalidad, del contacto con el alma y del soltarse a través de un profundo silencio, ir penetrando a través de los planos y vivenciando esos nuevos estadios que son sin conciencia, digamos, un estado que vamos aprendiendo, que es la soledad. Entonces, para aquellos que quieran comenzar, ¿no? Dentro de esto, de esta experiencia, a ver si nos pasa o no, es entrar en el silencio, profundamente atentos, serenamente expectantes, sin ningún tipo de meta o de querer lograr nada, y permanecer allí, a través de la voluntad. Y bueno, es como que ahí van surgiendo las nuevas experiencias espirituales que don Vicente nos acerca con tanta generosidad, Dan. Jesús Iglesia en Sevilla, ¿estás por aquí? Pues aquí estoy compartiendo. He tenido algún problemilla a la hora de iniciar el programa, pero estoy escuchando muy atento y me parecen muy, muy interesantes, muy inspiradoras las palabras de todos. Y de alguna manera, aunque al principio es verdad, Daniel, que decíamos que este tipo de profundidad, de sentir profundo que puede implicar la soledad espiritual, pues pudiera parecer que nos queda muy lejos. Lo cierto y verdad es que yo creo que todos hemos podido tener vislumbres de lo que es esa experiencia de soledad. No sé, yo me atrevo a compartir que ha habido algunos momentos en mi vida que han tenido que ver con crisis, con lo que llamamos crisis espirituales, o con pequeñas noches oscuras del alma, Lulú. Yo creo que hay pequeñas noches, hay momentos oscuros en la vida de nuestra vida, ¿no? Y yo he tenido la conciencia de experimentar unos momentos terribles de soledad en el que todo era una negrura, todo era un vacío, todo era como decir, pero Dios mío, es que era como que nada en mi vida, de todo aquello en lo que yo más había podido sustentar los cimientos de mi vida, todo lo que yo creía, como que todo se había desbaratado, como que nada tenía sentido, como que realmente era una especie de sentimiento como de muerte, ¿no? Entonces, fijaros, yo, sin embargo, creo que hay un momento que es el paso de la vida psicológica a la vida espiritual, cuando realmente a través del vivir intenso, el sentido intenso de cada instante, el amar cada instante, el darlo todo en cada instante, sin saber que hay un futuro o un pasado al que antes nos hacíamos. Yo creo que el salvar todo este proceso es ese acto de fe, porque esto tiene que ver mucho con la fe, en la que uno dice, bueno, pues vale, de acuerdo, pues estoy muerto. Y entonces, esta misma mañana veía una imagen que me pareció muy bella, era un pajarito que anida en el tejado de mi casa y que estaba en una barandilla, y yo vi como con un leve impulso de las alas se dejaba caer al vacío. Obviamente, si uno hiciera eso, pues estábamos fritos, pero lo cierto y verdad es que el pájaro sabe que vuela. Y entonces nosotros tenemos que decir, aunque pasemos ese momento y lo pasemos en el desarrollo de nuestra vida psicológica, sabemos que esto es una analogía, y como es arriba es abajo y como es abajo es arriba. Y aunque la experiencia pueda ser sobrecogedora o inimaginable, es verdad que si vivimos cada instante intentando no asirnos a las cosas, no intentando depender de las cosas, sabiendo que hay
una vida que nos acoge, que nos lleva, que nos orienta, que nos ama, que nos vive. Ese es el paso importante que yo creo que permite abrazar ese momento de soledad eterno y fundirse en el uno y pasar de esta no dualidad al sentimiento y a la relación de unidad, de no dualidad, vaya. Vicente dice, la soledad espiritual es la actividad que surge cuando ha cesado por completo toda actividad mental a la búsqueda de cualquier meta de tipo concreto o reconocido. Es decir, cuando desaparece toda actividad mental, ¿qué queda? Queda el silencio, como decía Marcela. Pero, por ejemplo, el hecho de tener una religión, no importa cuál sea ella, y en la religión nos dice, tú haces esto, y alcanzarás cuando te mueras o antes, no sé qué, el contacto con Dios. Y la gente hace lo que le dicen y muy pocos logran el contacto con Dios. De hecho, los místicos cristianos que lograron aparentemente el contacto con Dios, una especie de samadhi, fueron con los dedos de la mano contados, ¿no? Es decir, nosotros estamos acostumbrados a vivir en el pensamiento, en placeres emocionales que nos dejan bien, o en tener opiniones, tener incluso una visión esotérica de determinado autor que nos conforma. Entonces estamos en un cierto confort. Pero ¿qué pasa cuando cesa toda actividad mental? Incluso la mental superior, incluso la conexión con el antakarana, es decir, cuando desaparece todo, ¿qué aparece? Aparentemente aparece la soledad, ¿no? Una nadencia, un estado de soledad que es previo a tomar el contacto directo con la realidad. Es decir, no seguir una religión, una filosofía, una técnica y ver qué pasa, y estar contentos con eso. ¿Qué pasa cuando nosotros vivimos aquello que nos dicen que puede ocurrir, ¿no? Es el momento de soledad experimentado por nosotros mismos. Yo he tenido algunos momentos de soledad, como dice Jesús Iglesias, en situaciones de crisis, a veces cuando me he quedado solo, que los compañeros de facultad se han ido, he tenido momentos muy lindos y de mucha paz, ¿no? Pero una vez tuve un sueño en que yo caminaba entre medio de la gente se reía, levantaba el vaso de cerveza, gritaban y esto y lo otro, y de golpe en el sueño paso un límite y del otro lado no hay personas, no hay ruidos, no hay nada, solo había como una especie de paisaje verde, de manzana verde, así de esa tonalidad, y era tanto el silencio, tanta la nadencia que yo en el sueño retrocedí. Y Vicente dice, cuando ustedes entren en el plano búdico y sientan esa completa inseguridad, esa completa soledad, no retrocedan, permanezcan ahí, que ahí después entonces vendrán, se abrirán las puertas del misterio y vendrá, digamos, la comunidad, la comunión con otros seres que también han entrado en ese plano búdico, ¿no? Vicente lo pone a este misterio de soledad en su libro Introducción al Agni Yoga, así como pone otras cosas, para que él seguramente ha pasado por todo eso y entonces nos lo explica para el día que nos ocurra, el día que nos decidamos a entrar de lleno en los mundos espirituales sin que nadie nos diga nada, sino por propia experiencia, sepamos que ese momento de soledad, que parece una crisis, pero que trae las revelaciones de todos los misterios, es un paso necesario, ¿no? Y bueno, se nos va yendo el tiempo, hoy somos un montón de gente aquí en el programa, así que vamos a una pequeña pausa, no se vayan, que ya volvemos. Una parte de este programa, puedes volverlo a escuchar desde On Demand. Ingresa a la página web o bien descárgate la aplicación.
queridos amigos, estamos en este segundo bloque en el que estamos tratando este tema tan interesante de la soledad. Yo creo que debemos de tomar estas reflexiones, acercarlas muy delicadamente a nuestro corazón, dejarlas reposar ahí y que el corazón las tome, las asuma, las explique, nos las explique, nos las ofrezca él de manera más en fin, tan amigable como siempre lo hace el corazón, ¿verdad? Y bueno, pues como tenemos poco tiempo y tenemos que hacer la meditación del plenilunio, si os parece vamos a ir directamente a los dos textos que tenemos, hacemos un poquito de coloquio y a ver qué nos trae. Y el primero de los textos, bueno, pues lo tenía yo y voy allá con él, ¿eh? Dice así: la soledad, en todo caso, siempre es un misterio interior que señala el camino de síntesis y se ampara generalmente en la inseguridad espiritual, una inseguridad que no siempre está dispuesto a aceptar el discípulo pese a su elevado grado de integración interna, debido a la permanencia constante de valores psicológicos preestablecidos en su vida que regulan y condicionan su expresiva vida individual y social. Por lo tanto, pasar de la querida y apetecida seguridad al calor del confort mental y emocional que procuran los bienes materiales y los conocimientos espirituales, pasar de esos estados al estado crítico de soledad, exigirá sin duda una talla espiritual de gigantescas expresiones. Bueno, este es un texto que habréis reconocido de Vicente Beltrán Anglada y pertenece al capítulo 25 de Introducción al Agni Yoga. Y bueno, Jesús, tenías tú otro texto para leer, ¿verdad? En este caso de Krishnamurti, dice así: el problema de la otra soledad, la soledad creativa, es completamente diferente. Nunca estamos solos, siempre estamos con gente, excepto quizá cuando realizamos paseos solitarios. Somos el resultado de un proceso total compuesto de influencias económicas, sociales, climáticas y otras influencias ambientales. Y en tanto estemos influenciados, no estamos verdaderamente solos. Mientras exista el proceso de acumulación y experiencia, no puede existir jamás la soledad creativa, que solo puede existir cuando no existen las influencias. Esta soledad es una acción que no es el resultado de una reacción ni es la respuesta a un reto o a un estímulo. Krishnamurti. Pues bueno, Krishnamurti siempre poniendo los puntos sobre las íes y dejándolo todo súper claro. Bueno, yo quería hacerte, Jesús, empezar por ti, hacerte una pregunta. En el chat ha surgido la cuestión de la noche oscura del alma. Nos preguntaban si esto que estamos tratando de la soledad es exactamente eso. O bueno, puede ser que vivamos pequeñas crisis o grandes crisis. ¿Tú cómo ves esta cuestión? ¿Cómo deberíamos enfrentarlo? Por lo que tengo leído y lo poquísimo que uno puede percibir, hay que decir que es más duro de lo que podemos leer. ¿Por qué es más duro? Una crisis de personalidad, me imagino que todos la edad que tenemos la hemos tenido. Igual la tuvimos en la pubertad, lo tuvimos en la mayoría de edad, lo tuvimos cuando alcanzamos la madurez y a lo mejor cuando nos acercamos ya a los 60 años, pues quién sabe, el alma pues va tocando la puerta y claro, se generan conflictos. Pero es que este es mucho más importante. Tal vez el texto final, el último renglón que hemos leído, de Krishnamurti, el último punto, dice lo siguiente: esta soledad es una acción que no es el resultado de una reacción, ni es la respuesta a un reto o a un estímulo. Esta soledad es ni más ni menos el camino previo que va a desembocar en la no existencia humana tal y como la entendemos nosotros, ese gran aprecio que tenemos a la forma de expresión.
Se trata de que mediante una soledad, una noche oscura del alma, como los místicos españoles, por ejemplo, San Juan de la Cruz relató bellamente, acaben desembocando en un estado de nadencia absoluta. Y claro, la palabra nadencia, nada, absolutamente nada, nos da un miedo aterrador. Pero claro, si religamos un poco la enseñanza esotérica o religiosa y nos dicen que estamos hechos a imagen y semejanza del Padre, cuando llegamos a esa mayoría adulta, es decir, mayoría de conciencia, que sería el aratado, la cuarta iniciación, resulta que vamos a empezar a actuar como mónadas, como tríadas espirituales. Entonces, ¿dónde está el conflicto? En que no nos lo acabamos de creer. Y básicamente porque ha sido tanto el esfuerzo que hemos realizado para tener un cuerpo físico, un vehículo emocional y sobre todo un cuerpo mental, que todavía no lo tenemos plenamente construido, que si nos dicen así de entrada, o si no mejor, vamos intuyendo que todo eso debe desaparecer pasto de las llamas, es decir, lo debemos destruir por el fuego. ¿Y por qué por el fuego? Básicamente para que no se reproduzca más. Muy bien, bueno, pues hablando de fuego, Juan, como tú estás allí en Valencia y Carmen también, nos podrás decir que este fuego consumidor, tiene que ver con este camino de síntesis que nos señalaba Vicente Beltrán en este párrafo de introducción al Agni Yoga, ¿no? Que nos decía que es un misterio interior que señala el camino de síntesis. ¿Tú cómo lo ves, Juan? Ese párrafo de Vicente es absolutamente magistral, Jesús, absolutamente magistral. Yo estaba siguiendo con profunda atención vuestras intervenciones. Yo ahora hace un momento, Jesús, os estaba indicando de cuál ha sido el esfuerzo para llegar a este punto. Y efectivamente es que tiene razón, durante, yo no sé, qué tiempo, eso yo solo he explicado. Los vehículos han estado buscando al alma, han estado buscando a la divinidad, han estado buscando a Dios, pero siempre fuera de él. Hasta que llega un momento que se empieza a percibir que la divinidad está fuera. Se empieza a percibir que está dentro y que incluso se tiene que reencontrar con su propia alma. Claro, llega un momento del reencuentro con la propia alma y surge ese conflicto de todo lo pasado que evidentemente hay que quemarlo, porque es que es como una careta que nos impide ver la nueva perspectiva de la vida. Y aparte de eso añado otra cosa. Tenemos el inconveniente de que incluso cuando intentemos no solo percibir el alma, sino ser uno con el alma, no obstante, todavía estamos viviendo un brebaje que es el brebaje de la soledad, pero que además se bebe en una copa que es la copa del olvido. Quizás si nuestra conciencia situada en el plano del alma podría tener, seguro tiene una mayor conciencia del trabajo. Aquí, en tercera dimensión, o en parte emocionalmente, o incluso quinta, mentalmente, tenemos la sensación de haber olvidado aquello, o de al menos no acceder al misterio de aquello que sabemos que tenemos que hacer, dejándonos a nuestro libre albedrío la forma de ejecutarlo. ¿Lo superaremos? Claro que sí. Pues seguramente yo creo... cuando... Sí, dime, Jesús. No, yo creo que sí, y casi que quería pasar a Carmen, si tú me lo permites, porque de fuego a fuego sabéis todos, queridos amigos, que en Valencia se celebran unas fiestas hermosísimas que son las fallas, en las que se hacen unos monumentos maravillosos, que son de auténticos artistas y que se quema todo en instantes, ¿no? Carmen, ese quemarlo en un instante es como quemar todo este periodo de miles de, no sé, de eones a los que se refería Jesús, ¿no? Da miedo, ¿no? Sí, además me lo ha recordado cuando lo estabas explicando, porque Jesús Arcano lo ha explicado muy bien, ¿no? Cuando ya tenemos todo esto construido, esta obra de arte que es todo el año varios artistas con toda ilusión haciendo esto, ¿no? Y cuando ya está terminado, ya se expone durante varios días, se quema, se termina, se acabó y vuelta a empezar, ¿no? Entonces, pues qué gran lección, ¿no? Y para entregarnos de esta manera, para quemar todo en un instante, ¿no? Y
qué gran confianza debemos tener también, ¿no? De que ese es el camino, ¿no? Porque si no, ¿quién va a decir, ¿cómo voy yo a dejar todo esto? ¿Cómo voy yo a renunciar? Bueno, renunciar, a desapegarme de lo que yo creía que soy para encontrar algo nuevo, ¿no? Entonces, pues bueno, la vida llega a un punto que te va llevando ahí y ves claramente que es el camino a seguir. Y entonces, pues todos estos autores que estamos comentando, que han pasado por estas experiencias, me han dejado un librito de San Juan de la Cruz y es, bueno, es impresionante, ¿no? Como relata desapegarse de todo, incluso de la religión. Fíjate que él era un religioso. Desapégate de todo, decía, de cualquier idea, de cualquier recuerdo, porque si no entras en este silencio, no vas a entrar en comunión con Dios, ¿no? Entonces, esta confianza que nos dan estos autores, estas personas que han pasado las experiencias y que han llegado a este sentimiento, a esta conciencia, más que sentimiento de conciencia de unidad, de lo que somos realmente, y esto pues que nos dé la fuerza, que nos dé la constancia, que nos dé la confianza, la paciencia y que nos guíe, porque en definitiva todos estamos llamados a entrar en ese estado de conciencia y va a depender de la atención momento a momento. Así que bueno, adelante. Muy bien. Marcela, Agni Yoga que tanto hablamos nosotros, que es yoga de fuego, y siguiendo con esta analogía, con esta metáfora, que en realidad no lo es tanto, yo creo que deberíamos de amar mucho el instante y de quemar mucho el instante, es decir, de vivir el momento con tanto amor que no haya ningún apego, ¿no? Yo creo que por ahí tendrían que ir los tiros, ¿no? ¿Cómo lo ves? Sí, tal cual lo dices tú, Jesús, a través de vivir el presente, de estar profundamente atentos, como que penetramos, ¿no?, en otro estadio de la conciencia y la soledad esta que estamos hablando, que es la soledad espiritual, puede ser que a través de vivir ese presente en atención, en serena expectación, podemos mantenernos en un equilibrio que nos permita permanecer en el vacío, sencillamente donde, por supuesto, hemos trascendido ya el movimiento del campo mental inferior y vamos hacia los planos más sutiles. Es cuestión de ir experimentando, Jesús, y esto para todos nuestros queridos oyentes, experimentemos el silencio, experimentemos la atención, estar atentos, que en algún momento vamos a penetrar en esta soledad interna, no como una meta que uno espere, sino va a surgir espontáneamente. Y se trata de eso, ¿no?, de ir experimentando los misterios que la vida nos va presentando. Y el presente, vivir atentos en el presente, es parte, ¿no?, de ese descubrimiento que estamos haciendo, que vamos aprendiendo, Jesús. Pues ese presente, como decía Jesús, es darse cuenta de que el Hijo y el Padre son lo mismo, Dani. Entonces yo creo que ahí nos espera esa soledad creativa de la que hablaba Krishnamurti. ¿Qué te parece esto de la soledad creativa? Nos hacemos copartícipes de la creación con el Padre, ¿no? Claro, Krishnamurti dice que no hay creatividad sino cuando se alcanza ese estado de soledad. Ese estado de soledad donde uno deja todos los recuerdos, deja todo el pasado, deja la mente y deja la antacarana. Entonces, ¿qué pasa cuando uno deja todo? ¿No existe nada? Bueno, Vicente dice hay un estado de completa nadencia de la vida de la personalidad. Pero nosotros sabemos que en el cuarto subplano del plano búdico, donde uno entra y se encuentra con la soledad, en el cuarto subplano se alcanza el samadhi o el nirvana o el contacto con Dios de los místicos cristianos. Es decir, ahí hay un contacto con Dios directo, con la parte que Dios puso en nosotros, porque hay un Dios trascendente y un Dios inmanente. Es decir, hay una parte de Dios en nosotros que es la mónada o espíritu. Entonces, ahí se toma un contacto directo con Dios. Pero Dios se va a manifestar
en una persona, en un ser humano que es dependiente de una religión, que es dependiente de una creencia, que es dependiente de apegos y de pensamiento. No, tiene que manifestarse en aquel que puede sostenerse a sí mismo en soledad y sin ningún apoyo de ninguna clase. Y eso ocurre cuando el ser humano, el discípulo espiritual, entra gracias a la atención, a la profunda atención, a la serena expectación, entra en el plano búdico. Entonces uno encuentra un estado de soledad que no es la soledad psicológica que uno le tiene miedo y huye. Es un estado de soledad donde la creatividad puede existir, donde se puede entrar en contacto con la realidad tal como es, no como nos la cuentan, donde uno puede adquirir un grado de libertad que le permite ser otro ser, digamos, no un ser humano común, sino un ser humano que ha producido una mutación, una completa mutación, y se ha convertido en un ser espiritual en el cual Dios confía y tiene muchos discípulos y muchos seres humanos y discípulos iniciados de la cuarta, pues sobre todo, y maestros en los cuales Dios lleva adelante su obra. Así que la identificación, como tú me preguntabas, es total. ¿Aló? Sí, te estamos escuchando, Dani. Sí, perdón, porque es que tenía el micro cerrado. Yo casi que, si me permitís, voy a cerrarlo recordando un pasaje del Evangelio de San Juan que me parece muy hermoso, cuando Cristo le pide al Padre por nosotros y dice que sean uno en mí como tú y yo somos uno. Esa unificación, esa unidad, creo que resume un poco todo ese proceso de síntesis y de quemar las naves de lo que no somos para esa fusión absoluta, ¿no? Y claro, bueno, porque uno cree que cuando está en soledad está aislado de todo, pero no, este estado de soledad es un estado especial que fomenta el paso hacia una nueva forma de vivir, una vida completamente espiritual. Pero como bien dijo Marcela, se abren también las puertas del misterio y uno entra ahí en contacto con todos aquellos que han pasado por este estado de soledad, y esa es la unión y la unidad completa de los corazones con todos aquellos que han pasado, y es una obra grupal de todos. Es decir, no es que uno pasa por el estado de soledad y queda completamente aislado de todo. Es un estado que hay que pasar, pero no quiere decir que uno queda aislado de todo, ¿no? Por eso, lo que tú decías de San Juan. perfecto. Bueno, pues yo creo, queridos amigos, que nada, que esto que ha sido muy intenso, pues estas semillitas queden en nuestros corazones y que la potencia del fuego de Aries pues nos ilumine y haga que estas semillas pues broten y den muchos frutos. ¿Y qué os parece si vamos a la meditación? Bueno, vamos a la meditación y, como ustedes saben, nos sentamos en grupo, en un círculo, todos los que estamos aquí, que vamos a meditar conjuntamente, y hay que lograr un estado de unidad y de silencio. Y para lograr eso, nada mejor que la atención a nuestros tres vehículos: al vehículo físico, siguiendo la respiración, viendo cómo en la inspiración entra el aire en nuestros pulmones, completa atención a ese proceso, luego se produce una pausa y luego concentramos en la expiración, cómo sale el aire. Seguimos con atención ese proceso durante 2 o 3 respiraciones y vemos cómo nuestro cuerpo físico se relaja, y al prestar atención a la respiración también nuestras emociones desaparecen y nuestros pensamientos. Solo basta prestar un poco de atención al cuerpo emocional para quietarlo. La atención que viene de más allá de la mente es una energía dinámica que relaja, tranquiliza y silencia. Y en ese silencio nos vamos uniendo con todos los hermanos que están aquí hoy siguiendo esta meditación. Nos unimos en el plano mental y ascendemos un poco más de nivel hasta el nivel del alma.
En el nivel del alma todos somos uno. Y en esa unidad y en ese silencio permanecemos. Meditación. Dejar penetrar la luz. Fortalezcamos la realidad de la fusión e integración grupal dentro del centro cardíaco del nuevo grupo de servidores del mundo, que está mediando entre la jerarquía y la humanidad. Soy uno con mis hermanos de grupo. Todo lo que poseo es de ellos. Que el amor de mi alma afluya hacia ellos. Que la fortaleza que hay en mí les eleve y ayude. Que los pensamientos creados por mi alma lleguen a ellos y los alienten. Proyectemos una línea de energía iluminada hacia la jerarquía espiritual del planeta, el corazón planetario, el gran asrama de Sanat Kumara y hacia el Cristo, en el corazón de la jerarquía. Extendamos esa línea de luz hacia Shambhala, el centro donde la voluntad de Dios es conocida. Permanezcamos como grupo dentro de la periferia del gran asrama, la jerarquía. Permanezcamos abiertos a las energías extraplanetarias que ahora están disponibles. Mediante la imaginación creadora, visualicemos los tres centros planetarios: Shambhala, la jerarquía y la humanidad, entrando gradualmente en alineamiento e interacción. Enfoquémonos con la luz de la jerarquía, el centro cardíaco planetario, y mantengamos la mente abierta a la luz y el amor, buscando exteriorizarlos en la Tierra. Reflexionemos ahora unos instantes sobre el siguiente pensamiento simiente: que el grupo comprenda e implemente el Agni Yoga a través de la profunda atención, la serena expectación y la perfecta adaptabilidad. Que el grupo comprenda e implemente el Agni Yoga a través de la profunda atención, la serena expectación y la perfecta adaptabilidad.
empleando la imaginación creadora, visualicemos las energías de la luz, el amor y voluntad al bien afluyendo a todo el planeta desde Shambhala, la jerarquía, el Cristo, el nuevo grupo de servidores del mundo, hombres y mujeres de buena voluntad de todo el mundo y centros físicos de distribución. Enfoquemos nuevamente la conciencia como grupo dentro de la periferia del gran asrama y pronunciemos juntos la afirmación siguiente. En el centro de total amor yo permanezco. Desde ese centro yo, el alma, me exteriorizaré. Desde ese centro yo, el que sirve, trabajaré. Que el amor del yo divino se difunda en mi corazón, a través de mi grupo y por todo el mundo. Ahora, de acuerdo a nuestra comprensión y responsabilidad aceptadas, visualicemos el trabajo inmediato que debe realizarse para preparar la reaparición de Cristo y el establecimiento del plan en la tierra. A medida que pronunciemos la gran invocación, visualicemos la afluencia de luz, amor y poder irradiándose sobre la conciencia humana. Desde el punto de luz en la mente de Dios, que afluya luz a las mentes de los hombres, que la luz descienda a la tierra. Desde el punto de amor en el corazón de Dios, que afluya amor a los corazones de los hombres, que Cristo retorne a la tierra. Desde el centro, donde la voluntad de Dios es conocida, que el propósito guíe a las pequeñas voluntades de los hombres, el propósito que los maestros conocen y sirven. Desde el centro que llamamos la raza de los hombres, que se realice el plan de amor y de luz y selle la puerta donde se halla el mal. Que la luz, el amor y el poder restablezcan el plan en la tierra.
Gracias Jesús por guiarnos en esta bella meditación. Y antes de despedirnos, queremos invitarlos para que recitemos juntos y unidos la gran invocación el día viernes a las 9 horas de Argentina. Si están participando, dejen su mensaje. Y esta información está disponible en portugués en la página web de Sabiduría Arcana. También estamos realizando la meditación por Argentina, la meditación de invocación a los ángeles solares. Cada uno puede invocar por su país y la meditación se realiza en este mismo horario. ¿Nos despedimos, Dani? Diciendo que pueden solicitar tarjetas gratuitas de la Gran Invocación entrando en la página web de Sabiduría Arcana o de la red Hitji Argentina. Al lado de la imagen encuentran el enlace para ir al formulario, dejar todos sus datos, así después les llegan y pueden compartir las tarjetas con los amigos, con los compañeros de trabajo, con los familiares. La Gran Invocación tiene un poder muy grande porque invoca luz, amor y voluntad espiritual, como hicimos en el plenilunio, ahora en la meditación. Y bueno, esas energías que llegan nos transforman y nos llevan al plano búdico y previamente a los momentos de soledad, como hemos hablado hoy. Así que, bueno, hemos llegado al final. Decirles que un abrazo fraterno para todos y mucho, mucho amor.